Eh, Buenas noches, nuevamente acá en mi canal. Hugo San, mis seguidores después de tiempo. Vuelvo nuevamente acá a las redes sociales para venir con fuerza nuevamente. Y como siempre, ¿no? Atento a la realidad, a los sucesos que suceden, ¿no? En el ámbito social y político. El tema de hoy trata sobre Pedro Castillo, sobre la importancia de la absolución que esté en proceso de oralidad en etapa final de Pedro Castillo, en el cual se va a determinar si lo absuelven o no. Pero vamos a enfocarnos netamente en la teoría del delito para que sea de alguna manera entendible, ¿no? Para las personas que no saben mucho de leyes o de derecho, pero que sea entendible para la sociedad en general, ¿no? Cualquier tipo de área, o sin estudios o con estudios, lo importante es entender el tema. Empecemos. El enfoque de la teoría del delito. Cuando uno realiza una conducta voluntaria, ya sea por acción o por omisión, esa conducta que es revelante, ¿no? Para el sistema jurídico, tiene que estar tipificado, ¿no? En este caso, en el ámbito penal como un delito. Pero para que sea considerado delito, tiene que tener ciertos elementos. A Pedro Castillo se le acusó, ¿no? Por rebelión, ¿no? Y de menor grado como conspiración, ¿ya? Pero para eso, en la teoría del delito, hay cuatro fases. Uno es la fase de la tipicidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si la conducta encaja exactamente en un tipo penal del Código Penal. Es como un rompecabezas, ¿no? Si esta conducta encaja justo en este rompecabezas, se está cumpliendo esta conducta como un tipo penal reconocido en el Código Penal. Por lo tanto, ahí está la primera fase, la tipicidad. La segunda fase es la antijuricidad. ¿Qué quiere decir? Si hubo un daño real al bien jurídico protegido, ¿no? Y si hubo alguna justificación que lo amerite, en todo caso, ¿no? ¿Ya? Que lo vamos a ver en detalle. Luego de la segunda etapa, que es el elemento que es la antijuricidad, sigue lo que es la culpabilidad. ¿Actuó con plena conciencia y libertad real para ejecutar el delito? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Actuó con plena conciencia? Eso es lo que se pregunta la culpabilidad, como tercer elemento. Y el último elemento es, ¿hay motivo para imponer una pena? ¿Hubo un resultado o peligro real? Entonces nosotros vamos a analizar de manera didáctica y simple estos cuatro elementos en la teoría del delito para poder entender el caso de Pedro Castillo y si finalmente amerita que se le absuelva de este proceso judicial y quede libre. Por lo cual vamos a llegar a una conclusión de manera didáctica y coherente al resultado. Empecemos con la primera etapa que les expliqué. En la conducta de Pedro Castillo, cuando dio el mensaje a la nación y dijo que iba a disolver el Congreso, eso generó que el Congreso y la sociedad quede impactada con ese mensaje a la nación. Pero analicemos a profundidad con el primer elemento, la tipicidad, el primer elemento. ¿La conducta encaja exactamente en el tipo penal del Código Penal? Veamos lo siguiente. La tipicidad exige que esa conducta coincida plenamente con los elementos descriptivos, ¿no? Si falta un solo requisito, el hecho no es típico. ¿Qué quiere decir? Que no está reconocido como un tipo penal, sería atípico, ¿ya? Entonces,
¿Qué nos dice, por ejemplo, en este elemento de la tipicidad, de esta conducta? La rebelión y la conspiración. La rebelión de acuerdo al artículo 346 del Código Penal y la conspiración en el artículo 349 del Código Penal, que ustedes lo pueden verificar. En la rebelión nos dice lo siguiente, que para que vea tipicidad, para que encaje a un tipo penal, ¿no? En la rebelión tiene que ver alzamiento de armas, tiene que ver una finalidad para deponer al gobierno, de alguna manera ponerlo de rodillas, como se dice, ¿no? Y el apoyo de las Fuerzas Armadas o grupos armados. Alzamiento de armas, finalidad de poner al gobierno bajo su mando todas las instituciones del Estado, ¿no? Le pone de rodillas a las instituciones del Estado, en otras palabras, y tiene que tener el apoyo de las Fuerzas Armadas o grupos armados. Ese es en la rebelión. Y en la conspiración debería de haber un acuerdo previo y real. Debería haber un plan operativo serio para ejecutar la rebelión. Entonces, eso es lo que nos dice, de acuerdo a la tipicidad, al tipo penal que nos dice la rebelión y la conspiración. Pero analicemos. No hubo levantamiento de armas ni tropas, no, con el solo discurso de Pedro Castillo. No hubo toma de instituciones ni movilización real. El Congreso, el Poder Judicial, las otras instituciones siguieron actuando con normalidad. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, es más, rechazaron ese anuncio. No le dieron su apoyo a Pedro Castillo. No hubo evidencia de coordinación ni plan previo. No hubo una estrategia militar. Solo fue un anuncio de Pedro Castillo, fue un anuncio aislado que nunca tuvo el apoyo de nadie. Y otro detalle, como un elemento subjetivo que nos habla si hubo dolo, ¿no? O tentativa. Simplemente no existió dolo operativo, sino un acto desesperado, improvisado, podríamos decir, porque nunca tuvo el apoyo de nadie. Le dieron un documento, leyó, no entendía quizás cómo funcionaban los reglamentos del Congreso, la Constitución, y cometió una infracción constitucional. Al hablar que disolvía el Congreso, pero para que se disuelva el Congreso tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? Que no tenga el voto de confianza por 2 veces seguidas. Por lo tanto, no cumplió con esos requisitos. Él simplemente leyó un documento diciendo, ¿sabe qué? Disolvemos el Congreso. Simplemente fue una improvisación o no fue bien asesorado. Por lo tanto, no hubo una viabilidad real, ¿no? Más que todo fue emocional ante la presión política, porque recordemos que estaba en un contexto que no lo dejaban gobernar, lo tumbaban, lo querían tumbar a cada rato, le hacían la vida imposible políticamente. Por lo tanto, cuando hablamos a nivel típico, la tipicidad en este primer elemento de la teoría del delito, de rebelión y conspiración, podemos demostrar que no se dio ninguno de estos elementos que mínimo requiere para que se considere rebelión o conspiración. No hubo ni alzamiento de armas, las instituciones siguieron trabajando de manera normal, funcionando, y menos aún hubo un plan operativo serio, ¿no? O un acuerdo real donde estén los militares en apoyo, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Una rebelión en cuanto se habla de conspiración. Por lo tanto, la conducta de Pedro Castillo no es típica. No encaja al tipo penal porque no se dieron ciertos elementos esenciales. No hubo ni delito de rebelión, no hubo ni delito de conspiración. Entonces podemos ver que la parte más importante y el primer elemento no se cumple. Por simple lógica, al no cumplirse la base, menos se va a cumplir las otras tres. Pero sigamos analizando.
Otro, antijuricidad, que es el segundo elemento, que no deberíamos ya ni siquiera analizarlo, pero hay que analizarlo. La pregunta es, si fuera típica, ¿hubo un daño real al bien jurídico protegido? ¿O hubo una justificación que quizás lo justifique? ¿No? Entonces, podemos ver que un hecho puede ser típico si es que encajara en el rompecabezas, pero no necesariamente puede ser antijurídico, si no se lesiona, ¿no?, justamente el bien jurídico de manera efectiva, o si está justificado, ¿no? Entonces, el derecho penal castiga los hechos lesivos, no meras intenciones. Quizás la intención de Castillo fue disolver, pero al final quedó en palabras, no pasó nada. Cuando hablamos del bien jurídico protegido, si es que hubo un daño del bien jurídico protegido, estamos hablando sobre el orden constitucional. Y nunca se atentó o se dañó el orden constitucional, como les expliqué. El Poder Judicial, el Congreso, las demás instituciones, órganos del Estado, siguieron de manera natural en la parte operativa y administrativa, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a sus competencias. Por lo tanto, siguieron funcionando de manera normal. Por lo tanto, en la realidad, en la práctica, nunca se dañó el orden constitucional porque siguieron funcionando las instituciones de manera normal. Y en cuanto a conspiración, peor aún, pues, no se dio nada. Ahora, sigamos analizando la antijuricidad. La conducta de Pedro Castillo fue un acto político fallido. No hubo un efecto real, no hubo daño, ¿no?, y menos aún puesta en peligro en concreto, que viene a ser el orden constitucional. Nadie obedeció, no hubo paralización del Estado. No hubo ni una paralización. Nadie se obedeció. Como dijo el mismo Castillo, ni siquiera se levantó de la mesa un presto barba, como para decir, nos estamos levantando, de manera irónica, ¿no? Ahora, lo que sí hubo, que es muy diferente, es una infracción constitucional. El orden constitucional es cuando tú pones en jaque las instituciones y generas un desorden. Dejan de operar administrativamente en sus competencias. Hay un desorden, pero no se cumplió. Pero sí hubo una infracción constitucional. Pero una infracción constitucional amerita quizás un castigo, más que todo político. Lo pueden habilitar 10 años para que no ejerza la función pública. Pero una infracción constitucional es de plano político, ¿no? Por lo tanto, no es antijurídico y no está visto, o sea, ni mucho menos penal. No afecta realmente el orden constitucional. Simplemente fue un deslín, no fue un anuncio sin pies ni cabeza, sin apoyo de nadie. Fue algo como si se poco informado Castillo a la hora de dar esa disolución del Congreso, que finalmente lo hizo patinar, ¿no?, a una infracción constitucional que no tiene nada que ver con lo penal. Es como, por ejemplo, denuncia de alimentos o de un contrato o pago de deuda. Eso no, porque hay deuda, ¿no?, o por un contrato que no se cumple, ¿no? Eso se ve en el ámbito civil. El ámbito penal es la última ratio, es lo último que el Estado quisiera hacer, ¿ya? Por lo tanto, esa infracción constitucional fue una conducta que merecía un castigo político propio de su acto político, que no fue correcto y que no iba conforme al reglamento del Congreso, que para que vea una vacancia o se justifique, ¿no?, en este caso, una disolución del Congreso, tenía que darse ciertas condiciones, que era, ¿no?, el voto de confianza por 2 veces. Si se hubiera dado el voto de confianza por 2 veces, ahí hubiera habido, ¿no?, tranquilamente, ¿no?, la disolución del Congreso, técnicamente, legalmente, jurídicamente, constitucionalmente,
estaba en su derecho de disolver el Congreso, pero no se dieron esos requisitos, por lo tanto hubo una infracción constitucional que no tiene nada que ver con lo penal, porque es la última ratio. Ahora, sigamos con la tercera etapa, con el tercer elemento, mejor dicho, que ni siquiera deberíamos de verlo, porque ni siquiera se cumplió la primera, que es la tipicidad, pero sigamos analizando. La culpabilidad, que es el tercer elemento de la teoría del delito. Espero que estén entendiendo. ¿Ya? ¿Qué nos dice la culpabilidad, el tercer elemento? Nos dice, ¿actuó con plena conciencia y libertad real para ejecutar el delito? Porque para que vea culpabilidad, debe haber capacidad y comprensión y voluntad libre. Que tengas tu voluntad y que se pueda dar libremente lo que tú estás pensando y quieres hacer. Podemos ver lo siguiente. Castillo, finalmente, actuó, ¿no? Sus actos políticos no generaron un daño real. Castillo actuó de una manera confusa y extrema. Podría decirse que estaba presionado por el contexto político y menos aún tenía medios reales para poder ejecutar su plan, si es que lo hubiera tenido de una manera real que se pudo, ¿no? No existió libertad menos efectiva para poder ejecutar esa rebelión, porque no hubo armas, no hubo aliados, no hubo logística, no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, menos de la policía, no lo obedecieron, nadie le hizo caso. Por lo tanto, podemos ver que si bien es cierto, podría haber tenido algo de conciencia o pudo haber sido, ¿no?, un error político por esa infracción política, por el poco asesoramiento quizás, ¿no? Y si tuvo la intención, no tuvo el apoyo de nadie. Tú puedes tener la intención, pero no tienes el apoyo de nadie, no pasa nada. Entonces, no hay culpabilidad penal, subjetiva, pues no hubo dolo ni capacidad real de ejecución. Entonces, acá podemos ver que no tuvo esa capacidad real de ejecución. En esa libertad efectiva para ejecutar, no tuvo logística, no tuvo aliados, no tuvo armas, no hubo nada. El cuarto elemento, la punibilidad. Como le digo, si no se dio la primera, que es la tipicidad, menos se va a dar la antijuricidad, peor aún la culpabilidad, y el cuarto elemento, la punibilidad. ¿Qué nos dice? ¿Hay motivos para imponer la pena? ¿Hubo un resultado o un peligro real? Si no hay resultado, no hay un peligro concreto o la acción es imposible, como les acabo de explicar, no se puede imponer una pena. Y como le dije bien claro, lo que hizo Castillo fue una infracción constitucional, que es un acto fallido, político, quizás de mala intención, pero es un tema netamente político y que amerita un castigo como inhabilitarlo en las funciones públicas por 10 años. Por lo tanto, la acción objetivamente es incapaz, por lo que le expliqué, y menos aún real. Porque sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, al no haber armas, al no haber medios, ese delito es imposible. No hubo resultado ni tentativa idónea. Bueno, si fue detenido por flagrancia, eso es discutible. Porque si hablamos de ese tema, ese es para otro programa. Entonces, para ir concluyendo una primera parte, no se configuró el delito de rebelión por sus elementos, como les expliqué, ni conspiración,
por lo que le expliqué. No hubo apoyo de armas, no hubo un acuerdo serio, podría decirse, planificado, estructurado, ¿no? Ninguno de estos dos tipos de delitos se da porque no cumplen con elementos básicos para que cumpla este tipo de delitos. Por lo tanto, con lo explicado, con estos 4 elementos en la teoría del delito, y tomando la importancia que si no se da el primer elemento, lo demás no tiene sentido, el caso de Pedro Castillo pone en jaque, de alguna manera, en confiar en las instituciones del Estado, como es el Poder Judicial, o más bien empeorar la situación y estar en una dictadura, pero de manera diferente. Podría decirse una dictadura que lo maneja el Congreso, a su antojo, que eso lo voy a explicar en otro video. Por lo tanto, analizando la teoría del delito, debería ser absuelto Pedro Castillo por una falta de estructura típica, por una falta de lesividad, por ausencia de pruebas suficientes, ¿no? Como se dice, el indubio pro reo, ¿no? La duda razonable por esta falta de elementos favorece, ¿no?, al que se le quiere imputar, que ni siquiera debería llegar acá porque no se cumplió la tipicidad. Pero de alguna manera, de manera forzosa, lo quieren condenar. Acá yo no me estoy alineando como un pro-castillista. Acá yo estoy hablando de manera netamente jurídica, ¿no?, con el respeto de la Constitución y las leyes mismas. El imperium de la ley. Porque si lo absuelven, el ganador es el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Podrá haber un debilitamiento del poder ejecutivo, ¿no?, que tiene responsabilidades pero no poder, y el Congreso tiene poder pero no tiene responsabilidades, pero por lo menos absolviendo a Pedro Castillo nos da una esperanza que el Poder Judicial todavía nos puede dar justicia a cualquier ciudadano, sea presidente y un ciudadano común y corriente. Porque si a un presidente no respetan, ¿no?, la justicia, el debido proceso, y menos aún los teóricos y grandes jueces que están ahí y que han escrito libros, ni siquiera respetan sus propios conocimientos de las leyes, que cualquier intelectual del derecho, estudiante, profesor, juez, litigante, con conocimientos básicos, sabe muy bien que no se cumple, ¿no?, y no amerita que esté enjuiciado Castillo, porque por más que quisieron entender que pudo haberse cometido un tipo penal, un delito que esté tipificado, no se logró demostrar y no se dieron esos elementos básicos para que sea una rebelión y conspiración. Y si no se dio ese primer rompecabezas de un rompecabezas, menos se va a dar lo demás. Por lo tanto, Castillo cometió una infracción constitucional, pero no un delito penal. No hubo tipicidad porque faltaron los elementos de tipo. No hubo antijuricidad porque no existió afectación real con el orden constitucional. No hubo culpabilidad porque no hubo libertad real para ejecutar la rebelión. No tuvo apoyo de nadie, no hubo armas y no existe punibilidad porque la acción era objetivamente imposible, por lo explicado. Por lo tanto, eso corresponde a una absolución. ¿Qué quiere decir? Su libertad injusta. ¿Entienden? Su libertad debería darse de una vez con una absolución, porque está de manera injusta, ¿no?, detenido y encarcelado, ¿no? Ahora, otra
otra parte de este video. ¿Qué principios, de alguna manera, se vulneró o Castillo tiene, de alguna manera, cómo justificar su inocencia, ¿no? Esa duda razonable, ¿no? Por ejemplo, la presunción de inocencia. En el artículo 2, ¿no?, de la Constitución, y en el artículo, ¿no?, 7, ¿no?, de los principios generales, ¿no?, podemos ver justamente que la Fiscalía no ha ido más allá de la duda razonable de la existencia material del delito. Entonces, tu inocencia, la presunción de inocencia está hasta que tú me demuestres que hay pruebas o que los elementos se cumplen para decirme que yo he cometido un delito. No se cumplió. El principio de indubio pro reo, tampoco. Las dudas sobre la ejecución real del golpe favorecen la absolución. Hay muchas dudas. En el umbral de la duda razonable, no hubo pruebas suficientes como para decir que no es inocente. Y el principio de legalidad penal o mínima intervención penal, el derecho penal no debería castigar actos políticos sin un daño real. Esto fue un acto político, ¿no? Y este acto político que generó una infracción constitucional no ameritaba, ¿no?, un proceso penal. Y más aún si no hubo un daño real. Recuerden que es la última ratio. Y el delito imposible también. Sin armas, sin fuerzas armadas, la acción era objetivamente imposible de consumarse. Entonces, este es uno de los principios más importantes, lo que se puede apreciar, ¿no?, en este caso, ¿no?, de Pedro Castillo. Para concluir, y yo creo que la conclusión es lo más importante, la absolución del expresidente Pedro Castillo no solamente constituye la exigencia jurídica de la derivada de la aplicación correcta de la teoría del delito, como los acabo de explicar, sino también es una obligación democrática para proteger la vigencia del Estado constitucional del derecho. En este caso, la actuación fiscal y la política construyó una narrativa acusatoria, ¿no?, sin sustento fáctico ni probatorio, como lo acabamos de ver, que los elementos básicos para que se cumplan los delitos no se han dado, buscando convertir esa crisis política, ese acto político, como si fuera un delito grave, como un delito que tiene que ver con el derecho penal, y no tiene nada que ver. Este acto político simplemente es una infracción constitucional que ameritaba un castigo por ese acto político, que era una inhabilitación de ejercer función pública. Entonces, sin embargo, en un sistema de garantías, ninguna condena puede imponer sobre meras sospechas, percepciones subjetivas o una presión mediática, sino únicamente sobre pruebas que superen el umbral de la duda razonable. Si el Poder Judicial emite una sentencia de absolución, esto fortalecería la confianza ciudadana en la justicia peruana, porque se vería que todavía es capaz de actuar con independencia, imparcialidad y el respeto estricto de la ley, el imperium de la ley, como les acabo de demostrar, demostrando con esta absolución que ni el poder político ni el clamor mediático pueden reemplazar el debido proceso o la justicia. Eso enviaría un mensaje institucional claro. En el Perú, el imperio de la ley está por encima del imperio de la fuerza. Por el contrario, si se emitiera una condena contra Pedro Castillo, sin cumplir con una estructura mínima que exige la teoría del delito, como les acabo de explicar, sin tipicidad, sin antijuricidad material, sin culpabilidad, sin punibilidad, se produciría un daño grave y credibilidad del sistema judicial, consolidando la percepción nacional e internacional que hay una persecución política y se está abriendo apertura, como les acabo de explicar, a una dictadura legislativa, donde el poder
se ejerce sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene el poder, en la práctica tiene el poder, pero no tiene responsabilidad política. El que sí tiene responsabilidad política es el gobierno. Ahí está la diferencia. Entonces, ello abriría una segura revisión de instancias internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, con el riesgo de que el Perú sea condenado por violaciones al debido proceso y afectación de las garantías judiciales elementales. Estamos hablando un país como una caja de Pandora, que todo el mundo hace lo que quiere. El poder hace lo que quiere, y en esta caja de Pandoras los verdaderos delincuentes hacen también lo que quieren, porque el poder legislativo hace lo que quiere, no respeta las instituciones. Pero en teoría, el poder judicial maneja su competencia de manera independiente, y por lo menos sería este tercer poder, que es el judicial, que por lo menos habría una esperanza que a pesar de ese conflicto, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay todavía el poder, se puede ver en el Poder Judicial que todavía hay esperanza de que, por más que vea una fuerza de poder mediática o presión política, todavía se ejerce el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Por lo tanto, absorber a Pedro Castillo significaría defender el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto al debido proceso. Condenarlos sin prueba significaría destruir la autoridad del sistema de justicia y convertirlo al Perú en un precedente peligroso donde la política suplanta al derecho. Eso sería todo. Espero que hayan entendido. Después de tiempo he regresado a mi programa, Hugo San. Bueno, nos vemos hasta la próxima para hablar de estos temas tan delicados socialmente y que ya se vienen las campañas presidenciales, y vamos a hablar de muchos temas más para que puedan entender y que finalmente en estas elecciones se puedan elegir a políticos que realmente no estén con esta mafia dictatorial que quiere seguir todavía en el poder, porque el poder verdadero está en el Congreso, ya no en el Ejecutivo. Entre quien entre, ahorita, entre quien entre, el que tiene el poder verdadero es el Legislativo, es el Congreso, no el Ejecutivo ni el Gobierno. Pero todavía hay solución. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Den clic y apoyen a mi programa. Hugo San.